que las sesiones las grabamos, les dejamos ahí también la invitación para el seminario y ahí se están sumando. Así que, Juan, está la sala abierta sin sala de espera, así que se van a ir integrando de forma automática. Así que tú dale nomás. Ya, ok. ¿Ya? Vale. Yo les pido disculpas, me demoré un poquito, tengo un problema doméstico, tengo una fuga de agua horrible en mi casa. Recién vinieron a verla, así es que comenzamos. Bueno, tranquilidad, ánimo. Ya, vamos a partir el taller. Hoy día a la tarde nos tocan dos talleres propiamente tal, relacionados con eh, la consulta indígena y su implementación en nuestro país, así que ya estamos un poquito tarde, pero vamos a tratar de, me parece que ahí lo pueden ver, tenemos un tren que nos dejó un mensaje, a ver, ¿quién lo dice? Dice, hola, buenas tardes, ojalá por la fuga. Entonces, vamos a ver el primero que se denomina la consulta indígena en el orden jurídico chileno. Lo primero que les presento como carta de presentación, como para orden de esta primera parte, vamos a hablar de la incorporación de la consulta al orden jurídico chileno, la forma en cómo se consulta en Chile. Vamos a hablar del Decreto Supremo 66 y del Decreto Supremo 40. Además, vamos a hablar, eh, vamos a hablar tanto del contenido, en el caso del Decreto Supremo 66, vamos a hablar del contenido de conflicto con el Convenio 169, los casos que se aplica, la aplicación práctica, caso relevante, ahí se lo voy a pedir a ustedes su intervención, pero lo vamos a dejar para el final, para que ustedes también nos puedan dar su experiencia, y siempre va a cruzar la idea de este análisis crítico respecto del Decreto Supremo 66 en relación al Convenio 169 y la consulta indígena. Y por último vamos a hablar del Decreto Supremo 40, respecto del sistema de evaluación de impacto ambiental. Vamos a hablar un poquito del sistema de evaluación de impacto ambiental, vamos a hablar de la consulta indígena en materia general, cómo se ha regulado, y también le vamos a pedir, cuando abramos los micrófonos al final, que usted nos pueda dar su experiencia relativa a estudio de impacto ambiental y consulta indígena, o en general relativa al sistema de evaluación ambiental como es que ustedes lo han podido ver. Entonces, lo primero, vamos a hablar de la consulta indígena en el orden jurídico chileno. Vamos a ver su incorporación. Lo que primero tenemos que tener claro que cada país, cada país ha intentado tener una regulación específica y se puede decir especial y distinta respecto a cómo incorpora la consulta indígena. En algunos casos se ha tratado es de manera constitucional, en algunos casos es a nivel constitucional y legal, en otros casos es legal y en otros casos es reglamentario. Por ejemplo, tenemos el caso brasilero, que estoy hablando solamente de países que tienen aceptado el Convenio 169. Por ejemplo, Brasil, que ratificó el Convenio 169, no lo tiene contemplado ni en el orden constitucional, ni en el orden legal, ni en el orden reglamentario. No hay norma. Luego tenemos el caso boliviano, que está solamente recogido en el orden constitucional. No así, no está tratado en el orden legal ni en el orden normativo. Perú, que también lo tiene ratificado, tiene una ley especial de consulta previa. No lo constitucional, no lo reglamentario. Ecuador lo tiene en lo constitucional y en lo reglamentario. Costa Rica, por ejemplo, lo tiene solamente en el orden reglamentario, y México no lo tiene en el orden constitucional federal, ni el orden legal federal, sino que lo tiene en el orden legal, se puede decir, en cada uno de los estados. Recordemos que como México es federal, está la posibilidad de que en esta lógica del pluralismo jurídico y de los sistemas de repartición de competencia, ahí se da que cada estado ha tenido una reglamentación específica respecto a la consulta indígena. Entonces, vemos que cada país va a ir tomando según su cultura jurídica, según sus tradiciones, inclusive su misma forma en cómo se ordenan los sistemas, vamos a ver que cada país va a ir tomando una decisión. Esto es importante
Sí, es importante porque el sistema chileno también tomó una decisión y, como hablábamos el día de ayer, el Tribunal Constitucional chileno en el año 2000... ¿Se escucha bien lo que estoy hablando? ¿No se escucha con interferencia? Sí, ya. Eh, escucho una interferencia por ahí. El Tribunal Constitucional chileno en el 2008, cuando eh, incorpora, cuando se analiza mediante una sentencia la votación que hubo en el Congreso, declaró que el artículo sexto, en este caso la consulta indígena, era constitucional y además era una norma autoejecutable. ¿Eso qué quiere decir? De que no necesitaba, según el Tribunal Constitucional chileno, de una norma específica que adecuara la forma en cómo se implementaba el concepto o la idea de la consulta indígena. Sin perjuicio de eso, de igual manera se tomó la decisión de regular esta cuestión de la consulta indígena, y la primera que lo hizo fue la presidenta Bachelet a través de un decreto específico, el decreto supremo 124, y esto fue del año 2009, para luego quedar sin efecto, y ya en el año 2013 se implementa el decreto supremo 66 bajo el primer mandato del presidente Sebastián Piñera. Esto ya en el orden del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, se ocupó una diferenciación según la materia, es decir, tenemos reglamentada específicamente la consulta indígena en nuestro país, dependiendo de, uno, de manera general, Decreto Supremo 66, y de manera específica, Decreto Supremo 40 para el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Y eso es una diferenciación importante porque ahí está dado, según la materia, existe una diferenciación respecto de la forma en cómo vamos a regular la consulta indígena. Entonces, en cuanto al Decreto Supremo 66, lo primero que todo que tenemos que hablar es del contenido de conflicto con el Compro 169, vamos a hablar en qué caso se aplica, y vamos a hablar del procedimiento, de los plazos, de las instituciones que habla el Decreto Supremo 66 para intentar cerrar con un análisis crítico, y vamos a dejar este tema de las opiniones para el final, para así poder ordenar la discusión. Entonces, en cuanto al Decreto Supremo 66, vamos a, acá tenemos a nuestro amigo el PDF, ahí ustedes lo están viendo. Entonces tenemos el Decreto Supremo 66. Cuando no tenemos que perder de vista, que cuál es el principio que inspira esta cuestión desde el punto de vista del estándar de la consulta indígena en el Convenio 109. Artículo 6, número 1, letra A. Se deben consultar todas las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente. Entonces, cada vez que veamos una forma específica en cómo se regula la consulta, la tenemos que medir bajo ese parámetro. Toda medida legislativa, administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas debe ser consultada. Entonces, no se nos tiene que olvidar esa idea, porque va a dar vuelta todo el rato respecto al 66 y al 40. Entonces, lo primero, el artículo 4 del Decreto Supremo 66, que nos dice cuál va a ser el destinatario desde el punto de vista de la administración, del poder público, del Estado. ¿A quién va dirigido este decreto? Y ahí tenemos, dice específicamente, a la función administrativa. Y, por ejemplo, es los ministerios, la intendencia, los gobiernos regionales, las gobernaciones, los servicios públicos, para el cumplimiento de la función administrativa. Entonces, posiciona específicamente a un poder del Estado al cual se va a dirigir el Decreto Supremo 66. Recordemos que el Convenio 9 dice medida administrativa o legislativa susceptible de afectar directamente. No dice poder público, no dice poder ejecutivo, no dice poder legislativo. Si es que si uno quisiera ir un poquito más allá y quisiera analizar esta cuestión y dice, bueno, aquí en el destinatario, lo que tendríamos que ver aquí es que el convenio habla tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, si no le quisiera poner un nombre. Pero acá no, acá solamente dice que es respecto de la función administrativa que está alojada en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene dos funciones, básicamente. La función política y la función administrativa. Entonces, por eso es que lo posiciona ahí, y ya empezamos a tener un problema, porque ¿qué pasa con el Poder Legislativo? ¿Se consulta o no se consulta? Y ya vamos, cuando veamos las medidas
susceptible de afectar directamente, esa pregunta va a volver a nacer, pero quiero que la tengamos ahí, que solamente se aplica respecto de la función administrativa, o sea, respecto de aquella que está alojada en el Poder Ejecutivo, por lo menos en nuestro país. Artículo 5, pueblos indígenas. Entonces tenemos un destinatario respecto del poder público y tenemos un destinatario respecto de quién tiene el derecho a ser consultado. Artículos 5 y 6. Pueblos indígenas. Los pueblos indígenas que van a ser consultados son aquellos que están reconocidos en la ley indígena, artículo 1, y que hasta el momento son estos 9 pueblos indígenas. Los 9 pueblos indígenas, y que es probable que se sumen un par de acá a un tiempo más. Y luego tenemos el artículo 6, sujetos e instituciones representativas. No olvidemos también que el Convenio 969 establece que las consultas a los pueblos interesados se hace a través de sus instituciones representativas. Entonces, el artículo 6 no tan solo dice que quiénes serán el pueblo indígena, sino que además quiénes son los sujetos e instituciones representativas susceptibles de ser consultados. Entonces dice, como lo están viendo ahí en la pantalla, cada pueblo deberá determinar libremente sus instituciones representativas, tales como, y eso es lo importante, tales como las organizaciones indígenas tradicionales, comunidades indígenas, asociaciones o asociaciones reconocidas en conformidad a la ley 1953. Es decir, pueden ser que sean comunidades, organizaciones tradicionales, asociaciones, sí, pero también pueden que sean otras. Independientes, dependiendo de la afectación, dependiendo del proyecto, es posible que existan otras organizaciones que sean titulares y ser llamadas también como institución representativa para el caso de la consulta, y ahí lo define el pueblo. No se puede meter nadie, solamente el pueblo. Entonces tenemos artículo 4, sujeto público, artículo 5 y 6, sujeto del punto de vista de los pueblos indígenas. Ahí hay una distinción. Artículo 7, y ahí empezamos con un problema un poquito más profundo. Medidas administrativas, medidas administrativas. El decreto supremo 66 se casa con un criterio para establecer qué es lo consultable. Entonces dice, medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, los órganos de la administración del Estado señalados en el artículo 4 de este reglamento, función administrativa, deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. Y ahí distingue, inciso segundo e inciso tercero. Este parrafito de acá sería el inciso primero, parrafito segundo, inciso segundo, parrafito de acá, inciso tercero. Y dice, son medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, los anteproyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional, ambos iniciados por el presidente de la República. Ya hay un problema. Hay un problema grave porque una cosa es lo que dice la norma, que dice específicamente cuáles van a ser las medidas legislativas que son susceptibles de afectar directamente según el decreto supremo 66, y otra cosa es la que materialmente sean susceptibles de afectar directamente. Entonces, por ejemplo, frente a la pregunta, solamente son susceptibles de afectar directamente los anteproyectos de ley y los anteproyectos de reforma constitucional que son iniciados por el presidente de la República. La respuesta es no, porque también existen proyectos de ley que son iniciados por diputados, por senadores, que también pueden afectar o son susceptibles de afectar a comunidades indígenas y no están dentro de acá, quedan fuera. Y el problema es, entonces, la pregunta es, ¿se consulta o no se consulta? La respuesta es sí. Entonces la pregunta es ¿cómo? Y ahí es un problema irresoluto, porque el Congreso no tiene reglamento de consulta, no lo sabe hacer, no tiene una solución para ello. Entonces ahí la respuesta sería, bueno, usted consulte de acuerdo a los estándares del convenio, ya que el Tribunal Constitucional dijo que esta norma es autoejecutable, así que usted puede directamente consultar. El problema es que tampoco se han puesto de acuerdo, hay proyectos que están en tramitación que han sido parte de moción de diputados, diputadas y senadores, y que lamentablemente no se ha podido solucionar esta cuestión. Y es un problema. Y efectivamente ahí tenemos un problema más o menos importante en cuanto a la primera parte. Otra cuestión, son medidas administrativas, ahora vamos a la administrativa, ya vamos a bajar la legislativa, no vamos a la administrativa. Dice, son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, aquellos actos formales dictados por órganos que formen parte de la administración del Estado. Hasta ahí estamos perfectos, porque es parte de la definición de acto administrativo. Y que contienen una declaración de la voluntad, por supuesto, porque los actos administrativos
artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dice específicamente que la administración del Estado se expresa a través de los actos administrativos, que es la única forma de cómo expresa su voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permite a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos o obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción. Problema nuevo, lo limita. Dice que solamente los actos administrativos de la naturaleza no reglada. Entonces, si uno quisiera, sin ser abogado, pero si uno quisiera hacer por una deducción por lógica, lo que él nos está diciendo es que existen actos administrativos de naturaleza reglada y de naturaleza no reglada. Entonces, los de naturaleza reglada no entran. Ahora, solamente para explicar, ¿cuáles son los de naturaleza reglada? Aquellos donde está plenamente establecido el procedimiento, el plazo, las etapas, quién lo inicia, quién sigue, cómo termina. Está totalmente regulado. Y está establecida esa regulación en leyes y en decretos, como por ejemplo lo que sucede con la DGA, que está regulado en el Código de Aguas y está regulado en el Reglamento de Extracción de Aguas Subterráneas. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando los actos administrativos están completamente regulados y son parte de la potestad reglada, no son consultables. Porque acá dice que no son susceptibles de afectar directamente. Entonces, ¿un problema? Sí, un problema. Es un problema porque nos podemos encontrar frente a la misma disyuntiva del inciso anterior y haciendo la pregunta, ¿existirán actos administrativos que son parte de la potestad reglada que materialmente son susceptibles de afectar directamente? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Todos los que regula el Código de Agua, todos los que son parte de la DGA, que son un problema en nuestros territorios porque tienen que ver con la extracción de agua en territorio indígena, no se consultan. No se consultan. Y uno tiene que estar yendo constantemente a tribunales de justicia, exigir su cumplimiento, y aún no está 100% zanjado, y aún estamos esperando en el caso particular. Yo estoy tramitando un par de reclamaciones en la Corte de Apelación de Antofagasta, donde estamos esperando sentencia a ver si es que la Corte nos va a dar o no caso, si es que nos va a hacer o no, va a abrir o no consulta indígena. La cuestión es que hasta este momento es una cuestión que no tiene solución. Y es un problema efectivo, porque ahí ustedes se pueden dar cuenta que en la práctica, por un tema normativo, netamente administrativo, se está limitando el ejercicio del derecho a la consulta. Cuestión que simplemente, insisto, el convenio manda y dice toda medida administrativa o legislativa debe ser consultada en la medida que sea susceptible de afectar directamente. Y acá no. Acá dice que en el caso de la ley, solamente los anteproyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional que son por iniciativa del presidente de la República, o sea, deja de lado todo lo demás, y en el caso de las medidas administrativas, solamente de aquellas de naturaleza reglada, no reglada, y los de reglada quedan afuera. Entonces, tenemos un problema, ahí tenemos un punto de crítica importante. Después, artículo 9, 10 y 11. Los principios de la consulta, nosotros los vimos ayer, no los voy a repetir. Se establece los principios de la consulta, repite básicamente lo que establece el compromiso 9 y también repite un poco lo que establecen los criterios establecidos por los órganos que interpretan el compromiso 9, tales como el Comité Tripartito de la OIT, las relatorías de la ONU, la relatoría de la CDH. Entiende, por ejemplo, por procedimiento apropiado, el procedimiento de consulta establecido en el artículo 16 deberá aplicarse con flexibilidad. Para efecto de lo anterior, deberá ajustarse a las particularidades del pueblo indígena consultado, debiendo respetar su cultura como visión reflejada en costumbres, aspectos lingüísticos, tradiciones, ritos o manifestaciones o creencias. Asimismo, el órgano responsable indicado en el artículo 4 del presente reglamento deberá considerar la naturaleza, contenido y complejidad de la medida a ser consultada. ¿Cuál es el problema? Que una cosa es que esté escrito y otra cosa es que se cumpla. Entonces hay que estar constantemente analizando si es que efectivamente estos principios se aplican o si es que no se aplican. Y si es que no se aplican, son susceptibles de ser revisados ya sea por el mismo órgano administrativo, por un superior jerárquico, por la Contraloría o por los tribunales de justicia. O sea, está la posibilidad de hacer reclamaciones en este sentido. Entonces, artículo 9, buena fe, artículo 10, procedimiento apropiado, artículo 11, carácter previo de la consulta, que son los principios que ayer conocimos y que son parte del convenio 9. Después empieza
el decreto 66 a establecer el procedimiento, o sea, establece los destinatarios, establece las medidas susceptibles, que bien, vemos que hay un problema, establece los principios y después establece el procedimiento y después establece un plazo. Esa es la estructura del Decreto Supremo 66. Y al establecer el procedimiento va a establecer etapas. Y lo primero dice que va a ser a través, lo primero que hay que hacer es una convocatoria. Y la convocatoria se puede hacer. Artículo 15. Si se dará inicio al proceso mediante la convocatoria de la primera reunión de planificación del proceso de consulta que realice el órgano responsable de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente según el alcance nacional, regional, local de la afectación que produzca la medida. ¿Cómo se hace? A. 15A. Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas serán convocadas por los órganos responsables mediante 2 publicaciones en un diario. Primero, publicación. B. La convocatoria será publicada en la página web del órgano responsable. B. C. A las comunidades y asociaciones registradas conforme a la ley indígena se les convocará mediante carta certificada. 3. Envío de cartas. C. Envío de cartas. D. Además se realizará, o 4, se realizará la convocatoria mediante cualquier otro medio que permita facilitar el oportuno conocimiento de la convocatoria, tales como avisos en radios. Entonces, la convocatoria puede ser, ya sea por publicación en los diarios, debe ser con publicación en los diarios, con publicación en la página web, con envío de carta, con avisos radiales. Y ahí dice que, bueno, después E y F tiene que ser en español o en la lengua en que los pueblos hablen, letra E, y F, la convocatoria deberá señalar el órgano responsable, el motivo de la consulta, el día y la hora de inicio de la etapa de planificación, así como también el teléfono y un correo electrónico en el que se puedan hacer preguntas sobre el proceso. Convocatoria. Después tenemos el procedimiento propiamente tal, y ese va a estar dado en, lo tenemos acá. Este documento ustedes lo tienen en su aula virtual. Son las guías de orientaciones instructivos de consulta indígena que fue elaborado por la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, la UCAI, del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí ustedes ven un esquema de cómo se desarrolla la consulta indígena de manera, las consultas indígenas del decreto 66 de manera general. Entonces, lo primero que tenemos es la convocatoria. Lo segundo que tenemos ahí es la etapa de planificación. Bueno, una vez que se convoca, tiene que salir una resolución exenta del servicio, un decreto municipal que convoque o que dé inicio al proceso, y ese es lo que se publica. Después tenemos la convocatoria, que es la que se hace mediante las formas que dijimos recién, ya sea por dijimos por publicación en los diarios, con envío de cartas, con publicación en la página web del servicio, con avisos radiales, con el envío de carta a las comunidades y asociaciones, en idioma castellano, el idioma de la lengua del pueblo, ¿cierto? Y se debe señalar también, se debe disponer de un número, un correo electrónico para explicar el proceso en el caso que así se requiera. Se hace la convocatoria, se dice un lugar y una hora para la reunión de planificación, etapa 1, etapa de planificación. En esta etapa va a conversar el servicio público y el pueblo indígena consultado, mediante el cual se va a establecer un acuerdo metodológico en cuanto a la etapa, en cuanto a los plazos, pero también se va a definir la institución representativa libremente por los pueblos. Y ahí puede ser un problema en el modelo del 66 porque se deja libremente. No digo que sea malo esto, pero a veces trae complicación porque hay que definir quién va a ser. Entonces hay que definir si va a ser la comunidad, muchas comunidades, todas las comunidades, las personas naturales, los que quieran asistir, no sé, una asociación de regantes, una asociación de agricultores. Dependiendo de la consulta hay que definir una institución representativa. Y efectivamente es un tema porque esto puede traer roce interno y puede traer problemas de cómo se continúa la consulta indígena. Una vez hecha la etapa de planificación, se convoca otra reunión para la etapa de información, que es ahí donde va a participar de nuevo el pueblo indígena con el servicio público y donde se va a entregar la información completa y de la manera más explicativa posible, más simple posible respecto a la medida que se está consultando.
Y cuando digo completa, es que se tiene que prestar toda la documentación necesaria para entender la medida que se está consultando. Así, por ejemplo, se podrá entregar en papel, se podrá entregar en algún formato electrónico de almacenamiento o en algún formato digital o inclusive hasta alguna nube en el cual se pueda descargar la información. Lo importante es que esté a disposición de los pueblos la información para que pueda ser obtenida. Y en el caso que, por la lógica del procedimiento adecuado, que no esté la posibilidad de acceder a Internet o a algún computador, se deberá prestar en papel. Y se deberá entregar en papel para que esté a disposición del pueblo, de las comunidades, de la institución representativa, para efecto de la consulta. Ahí, en la etapa de entrega de la etapa de información, de entrega de la información, el importante ahí es el servicio público, porque es el que tiene que desplegar su acción para intentar explicar de la mejor manera posible lo que se pretende realizar. Luego de ello tenemos la etapa de deliberación interna, que es donde se retira el servicio público y es donde el pueblo indígena se queda solo haciendo un análisis en la forma que él estime conveniente respecto a la medida. Y ahí tiene lógica y sentido que puedan participar profundamente los asesores. Los asesores pueden participar en todo el proceso, pero la etapa de deliberación interna es donde tienen que trabajar codo a codo con la comunidad, con el grupo indígena consultado para revisar la medida completa y asesorar a la comunidad en el caso de que se requiera y empezar a revisar si es que es posible modificarla o si no es posible modificarla, si se pueden hacer incorporaciones, si es que se puede hacer alguna propuesta respecto de la misma. Aquí el servicio público se retira y se queda el pueblo indígena solo revisando. Luego tenemos la etapa de diálogo, donde vuelven ambas partes, vuelve el servicio público y vuelve el pueblo indígena a dialogar en la mesa respecto de lo que se conversó en la etapa de deliberación interna y se ve la posibilidad de que se puedan tomar las modificaciones, las incorporaciones, los comentarios. Aquí en la etapa de diálogo pueden pasar varias cosas. Etapa, hipótesis 1, que es que efectivamente se llegue a un acuerdo respecto a la medida consultada. Ahí tenemos consentimiento, hay un match completo, se puede decir, se acaba la historia. Hay consentimiento, hay acuerdo. Puede que también hayan observaciones, ¿cierto? Y sean aceptadas. También habrán acuerdos, y en ese caso esos acuerdos son vinculantes para la administración. Son vinculantes para la administración. También puede ser que hayan acuerdos parciales, o sea que hay un listado de 10 cosas que se le pidieron en este caso, a la administración, y la administración puede con 5. Puede con 5, y en el caso que haya acuerdo respecto a esas 5 cosas, también serán vinculantes para la administración. O puede que no haya acuerdo en ninguna. Y en ese caso, ahí la administración tiene que tomar una decisión, porque puede que se acabe la consulta, ¿cierto? Porque no hay acuerdo, y la administración tiene la posibilidad de seguir adelante, porque el estándar propuesto por el 66 por lo menos es de que se haga el procedimiento no sujeto a la obligatoriedad de llegar a un acuerdo. O sea, puede que haya acuerdo como que puede que no haya acuerdo. Luego de la etapa de diálogo, con acuerdo o sin acuerdo, tiene que venir una etapa de sistematización, que es donde se recopila todo lo producido en la consulta, toda la documentación, todo lo audio, todos los videos, todas las actas, y se deja en un expediente como prueba de que se realizó el proceso y se realiza y se hace una resolución exenta del servicio de cierre, donde se aprueba el informe final y se declara cerrado el proceso de consulta, y ahí tenemos el término de la misma. Entonces tenemos el decreto supremo 66, artículo 15 en adelante, va a establecer un procedimiento, un establecimiento de etapas. Una vez visto esto, no tan solo tenemos que decir que el decreto supremo 66 establece etapas, sino que también establece plazos. Y esto lo hace de la siguiente manera, divide en dos, divide en medidas administrativas y medidas legislativas. En tanto, las administrativas dicen que van a ser, la etapa no pueden superar los 20 días hábiles, y las medidas legislativas no pueden superar los 25 días hábiles. Lo cual efectivamente es un problema, porque vemos que en algunos casos hay consultas que se demoran más, inclusive hay consultas que se demoran más de un año, lo cual es problemático porque efectivamente lo que está sucediendo es que en la práctica bien poco se le hace caso en cuanto a esta parte al decreto supremo 66, y en el fondo la idea es también aplicar la idea del procedimiento apropiado, más que simplemente estar sujeto a un plazo que puede ser muy constreñido.
Entonces, si queremos hacer una revisión general para luego al final pasar a sus comentarios respecto de su aplicación en su territorio, vemos que el Decreto Supremo 66 sí tiene problemas en cuanto solamente lo establece respecto de un poder público del Estado, la consulta indígena, también porque va a establecer se puede decir, establece, constriñe, se puede decir, el derecho a la consulta que está establecido en el convenio 169 respecto a las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos, y además establece plazos que a veces son complicados de cumplir, porque la misma dinámica de los procesos de consulta hace que más bien se deba atender hacia una aplicación más bien relativa a la flexibilidad, al procedimiento apropiado, más que estar siempre pensando en que me quedan pocos días, en que me quedan muchos días, y ahí efectivamente tenemos un problema. Así que el Decreto Supremo 66 efectivamente es problemático y debería revisarse profundamente tanto en su contenido, o sea, tanto en la forma en cómo está planteado, como en su contenido de fondo. Y además, que la otra crítica que se le hace al Decreto Supremo 66, que es que tiene un problema de origen, porque sabida es la historia de cómo se originó este Decreto Supremo 66, en el cual todavía no está muy claro la forma en cómo se eligieron a los representantes indígenas que fueron finalmente a aprobar este decreto en ese proceso de consulta que se desarrolló años atrás. O sea, no tan solo tiene problemas de fondo, sino que también tiene problemas de cómo se origina, lo cual hace que sea problemático y siempre se esté reclamando respecto del mismo. Decreto Supremo 66. Ahora vamos a parar acá y nos vamos a ir al 40. Y aquí vamos a hablar respecto del sistema de evaluación de impacto ambiental, la consulta indígena en materia ambiental, cómo se ha regulado, y vamos a hacer un análisis crítico respecto de la norma en específico, que es el artículo 85 del Decreto Supremo. Respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, aquí es lo siguiente, si quisiéramos hablar un poquito respecto de esto. A ver, el sistema de evaluación de impacto ambiental es el mecanismo mediante el cual el legislador chileno ha establecido un sistema mediante el cual se van a evaluar ciertos tipos de proyectos. No todos, sino que ciertos tipos de proyectos que tienen un impacto significativo, y eso es lo importante, un impacto significativo que esté establecido en la ley 19.300 de bases del medio ambiente y sus modificaciones, un impacto significativo que van a hacer que tengan que entrar por este sistema. Entonces tenemos determinados tipos de proyectos que no entran al sistema. Como por ejemplo, o sea, entonces, ¿qué tiene que hacer ahí el titular de ese proyecto? Escucho como una interferencia. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Sí? Señora Ana María, que yo lo estoy viendo, ¿escucha bien? Ya, súper. Ya. Entonces, cuando un titular tiene un proyecto y se enfrenta al sistema, lo que tiene que hacer es que si es que está dentro y sabe que tiene un impacto respecto del medio ambiente o respecto de un territorio en general, tiene que revisar si es que entra en la hipótesis de ingresar o no al sistema. Y si es que tiene dudas, ¿cierto? Lo que hace ese titular es presentar una carta de pertinencia al servicio de evaluación ambiental. Entonces le dice, mire, yo quiero hacer esto, ¿cierto? Quiero, no sé, hacer un hotel, tiene tantas habitaciones, tiene piscina, voy a sacar agua de esta manera, ¿entro o no entro? Y el servicio de evaluación ambiental, el SEA, le responde, mire, según lo que usted me dice y la tipología del proyecto, se enmarca dentro de la hipótesis del número tanto, de la letra tanto, del artículo tanto de la ley, entra. O, hipótesis 1, le puede decir 2, ¿sabe qué? No entra, porque no cumple con las condiciones. ¿Cuál es el problema? De que en el caso que no entra, ese particular, esa persona, ese privado, o la empresa pública, tiene que obtener los permisos de manera diferenciada. O sea, tiene que ir con su proyecto, presentarlo acá, pasa el trámite, le dan el permiso. Para el valor de servicio, diferenciado. Cada uno por todos lados. En cambio, el SEA
van en un solo carril, se obtienen todos los permisos sectoriales. Todos los permisos ambientales se obtienen en el mismo procedimiento. Y eso es lo importante del servicio de evaluación de impacto ambiental, que es un único proceso mediante el cual se van a someter y se van a obtener los permisos ambientales sectoriales, los PAS. Y eso es muy importante porque tiende teóricamente a centralizar en un solo proceso toda la obtención de las licencias para así desarrollar un proyecto determinado. Tengamos presente que estamos hablando de impactos significativos los que van a entrar al sistema. Y estos impactos significativos pueden ser evaluados de dos formas, a través de un estudio de impacto ambiental o a través de una declaración de impacto ambiental, los denominados EIA y los denominados DIA, las DIAs. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el estudio de impacto ambiental es mucho más complejo porque el impacto es más complejo respecto de la declaración. Por eso que teóricamente, y solamente teóricamente, las declaraciones tienden a ser proyectos menos complejos desde el punto de vista del impacto, aun cuando tienen impacto significativo, pero la hipótesis del estudio es mucho más potente respecto a de lo que pretende o de lo que se pretende evaluar. Ahora, posicionándonos en el estudio de impacto ambiental, podemos decir que tiene dos componentes de evaluación y participación. La primera de ellas es la de la evaluación de los servicios públicos. Servicios públicos por este lado y la participación ciudadana por este otro lado. Dos. En cuanto a los servicios públicos, lo que se hace es cuando se ingresa al sistema, se hace una revisión formal a ver si tiene todos los documentos que la ley exige. Me voy a cerrar un poquito porque estoy un poquito oscuro acá. El sol está pegando fuerte, denme un segundito. Ya, quedé peor, pero no importa. Ya, lo importante es que cuando se ingresa por un estudio de impacto ambiental, tenemos esta evaluación de los servicios públicos, viene por este lado, y donde se hace esta revisión formal, a ver si está toda la documentación, y se analiza desde el punto de vista de los servicios con competencia ambiental, si es que cumple o no cumple con la normativa ambiental. Entonces se revisan cada uno de los capítulos, las líneas base, los antecedentes, la línea base de medio humano, la línea de base hidrológica, hidrogeológica, la línea de base biótica, abiótica. Se van a revisar toda la documentación. Y el servicio podría decir que está conforme, o si es que hay que hacerle observaciones, o si es que faltan cosas. En el caso que esté conforme, no hay problema, se manda una carta al CEA al servicio y dice, evaluación conforme, no hay ningún problema. Pero si es que hay observaciones, cada uno de los servicios manda muchas observaciones, lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el que sostiene y administra el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, el CEA, en este caso, las va a tomar todas juntas, va a elaborar un informe que se denomina IXARA y le va a pedir al titular del proyecto que presente una adenda, o sea, para que modifique, lo invita a que modifique respecto de las observaciones que hicieron los servicios públicos. En ese juego de observación, IXARA, adenda, observación, IXARA, adenda, podemos estar hasta 3 veces. Hasta 3. 2 normales y comunes y una tercera complementaria. Una vez que han pasado este juego de ir y venir entre observaciones, modificaciones de titular, observaciones, modificaciones de titular, observaciones, modificaciones de titular, el CEA tiene que compilar todo lo que ha sucedido en ese tiempo, y sacar un informe que se denomina ICE, un informe consolidado de la evaluación, y someterlo a la evaluación de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional. Recordemos que hay proyectos que se evalúan en la región o en Santiago, dependiendo si es que son regionales o interregionales. Ahí hay una distinción, pero comúnmente van a ser regionales. Entonces los somete a la Comisión de Evaluación Ambiental Regional y ahí se va a tomar una decisión. Si es que se aprueba, tiene una resolución de calificación ambiental positiva. Si se rechaza, la resolución de calificación ambiental va a ser negativa.
Y ahí termina la evaluación. Y ahí pueden haber otro tipo de recursos. Pero quiero que nos quedemos con esa idea. Entonces tenemos la evaluación del proyecto de los servicios públicos. Y luego, por este otro lado, tenemos la participación ciudadana, que se va a dar obligatoriamente en los estudios de evaluación de impacto ambiental. Obligatoriamente los estudios de evaluación de impacto ambiental. Donde toda la sociedad, incluidas las personas indígenas que pertenecen o no a una comunidad, van a poder participar de la evaluación de los proyectos. ¿Haciendo qué? Haciendo observaciones respecto del mismo, en tanto sobre la influencia, en tanto de su impacto, en tanto de las medidas que se proponen para intentar mitigar, compensar o reparar los daños, una serie de cosas. Es una participación que se puede dar y que hay un plazo específico que son de 60 días desde que se admite a tramitación el estudio de impacto ambiental. Parte también de la evaluación de impacto de la participación ciudadana es la consulta indígena, y es por eso que me di esta vuelta larga, porque era necesario introducirlos a este tema de la evaluación ambiental y de la consulta indígena en la participación ciudadana. Entonces, para esto, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, y nos vamos a meter en aquí, el Decreto Supremo 40 y nos posicionamos acá, en el artículo 85. Me sigue molestando la luz, voy a cerrar la otra cortina a ver si es que me puedo ver bien. Denme un segundo. Ahí me veo más oscuro, pero por lo menos no me pega tanto el sol. ¿Qué es lo importante? Que el artículo 85, que el que ustedes están viendo ahí en pantalla, habla de la consulta indígena en el Decreto Supremo 40. ¿Y de dónde viene este artículo 85? Del título 5, donde dice de la participación de la comunidad en el proceso de evaluación ambiental. Es decir, que para el servicio de evaluación de impacto ambiental, en las reglas del Decreto Supremo 40, la consulta indígena, uno, es parte de la evaluación y es parte del sistema en la lógica de participación ciudadana exclusiva y diferenciada. Desde ahí lo trata, desde ahí se pone, lo cual es muy importante porque ha habido una discusión siempre respecto a qué es la consulta indígena. ¿Es parte o no es parte del sistema? Y aquí expresamente, normativamente, nos dice que efectivamente es parte del sistema en la lógica de la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental, de un EIA, ¿ya? Y lo va a decir acá. Ahora, artículo 85, para que empecemos a meternos en materia. Lo primero, decir que este Decreto Supremo 40, aun cuando trata de la consulta indígena, no fue consultado, lo cual tenemos un problema de origen. No fue consultado. Lo segundo, la reglamentación de la consulta indígena solamente se trata en el artículo 85. No hay otro artículo que trate del procedimiento de consulta indígena. ¿Ya? Y dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 del reglamento, que es la participación general, en el caso que el proyecto o actividad genere o presente los efectos característicos o circunstancias indicadas en el artículo 7, 8 y 10, que son los que hacen susceptible al estudio de impacto ambiental, artículo 7, relativo a la afectación al reasentamiento de grupo comunidad humana, en especial de consulta indígena, o sea, de personas indígenas, artículo 7 del reglamento, de ese 40. Artículo 8, respecto a la afectación de un territorio determinado, en especial también para el pueblo indígena, territorio indígena. Y artículo 10, afectación a bienes culturales, artículo 10, se debe consultar, se debe realizar consulta indígena, en la medida que se afecte directamente a uno o más grupos humanos. ¿Cuál es el problema? Pertenecientes a pueblos indígenas. ¿Cuál es el problema? Cuando dice la palabra afectación directa. Y no nos olvidemos que el convenio 19 habla de la susceptibilidad de la afectación, lo cual efectivamente es un problema, porque la afectación directa es un sobreestándar establecido en el Decreto Supremo 40 cuando debería ser simplemente la susceptibilidad y no la afectación directa. Claro, existen instructivos internos, por ejemplo este, que también lo tienen ustedes en su aula virtual,
donde se dice, mire, lo que pasa es que el decreto supremo se equivocó y en el fondo la susceptibilidad de afectación es lo mismo que la afectación directa, así que no nos compliquemos, pero lo cierto es que la norma está escrita de una forma que hace que sea un poco complicado entender que se cumple el estándar del Convenio 169, porque acá hablamos de susceptibilidad y acá hablamos de afectación directa. Entonces, hablamos de dos mundos distintos. Inclusive, dice, inclusive, es también la forma en cómo el SEA trata esta cuestión en los estudios de impacto ambiental, porque cuando un titular de un proyecto ingresa al sistema por un estudio, tiene que establecer lo que se conoce como un área de influencia. Un área de influencia. Acá yo voy a impactar. Lo que pasa es que las empresas, para intentar hacer una evaluación lo más positiva posible, lo que hace también es establecer áreas de estudios. Y las áreas de estudios es un territorio mucho más amplio. Supongamos, una comuna completa va a ser el área de estudio, y el estudio de impacto ambiental y el área de influencia va a ser una parte de la comuna, que es donde efectivamente va a impactar. Entonces, como la afectación es directa, solamente se consulta a las comunidades que están dentro del área de influencia y no las que están dentro del área de estudio. Y es un problema, sí, un problema. ¿Por qué? Porque puede que hayan afectaciones, puede que hayan impactos significativos que que no se esté haciendo participar a todos los interesados respecto al proceso de consulta. Como por ejemplo, una afectación cultural. ¿Por qué? Porque efectivamente si que se pretende sacar restos arqueológicos, remover restos arqueológicos, posicionar en otro lado, o pasar muy cerca por alguna ruina arqueológica, algún geoglifo, o alguna otra manifestación, alguna pictografía, esa pictografía más bien le pertenece o es parte del patrimonio de todo el pueblo y no de los que están más cerca. Entonces, ahí hay un problema. Ahí efectivamente hay un problema porque lamentablemente lo que ocurre es que las consultas se van achicando a un grupo determinado y no se van ampliando para intentar tener una visión más bien general respecto del estudio. Entonces ahí tenemos un problema específico cuando el decreto supremo 40 habla de la afectación directa. Luego también habla el decreto supremo 40, dice, a uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. El servicio deberá, de conformidad al inciso segundo del artículo 4, diseñar y desarrollar un proceso de consulta de buena fe que contemple el mecanismo apropiado según las características socioculturales propias de cada pueblo a través de sus instituciones representativas. Intenta ahí decir, o lo que dice en el fondo, son los principios de la consulta, de buena fe y que contemple el mecanismo apropiado. Los principios de la consulta. Y que se entiende que es previa porque este sistema regula, en el fondo, para llegar a una resolución de calificación ambiental, así que se entiende que, o se subentiende que es previa. Ahora, ¿cómo ha sido la lógica del Servicio de Evaluación de los SEA, de los Servicios de Evaluación Ambiental? Que es, cuando le dice diseñar y desarrollar, lo que ocurre es que no dice, mire, usted se tiene que sujetar a tal etapa, a tal forma, no. Sino que el SEA ha tenido como se puede decir, un espectro de discrecionalidad, de la posibilidad de establecer un mecanismo específico, y de ese punto de vista, lo que hace el SEA es no establecer consultas con un grupo amplio, sino que más bien va diciendo, si en esta comunidad tengo 4 comunidades, o sea, si en esta área de influencia tengo 4 comunidades, a los 4 los voy a consultar. Que eso puede estar bien, pero no establece un grupo único de consulta, sino que hace acuerdos de consulta por separado, los denominados PCPI, Programa o Proyectos de Consulta Previa, se llaman PCPI, y son estos acuerdos metodológicos y se van firmando uno a uno. Uno con este, uno con este, uno con este, uno con este. Supongamos que son 5, con los 5 se firman de manera diferenciada. ¿Y eso puede ser un problema? También puede ser un problema. Para bien o para mal. Claro, hay problemas que son para bien y problemas que son para mal. ¿Por qué podría ser para mal? Porque eventualmente, como tenemos diferenciado en un proceso, en un proyecto con una área de influencia determinada, y tenemos 5 procesos corriendo de consulta indígena, teóricamente pueden ser que algunos vayan más rápido, otros que vayan más lento, puede que uno esté estancado, y puede que se genere presión interna respecto a avanzar, porque hay algunos que quizás están llegando a acuerdos, otros que no están llegando a acuerdos, inclusive la empresa podría decir, mire, yo llego a acuerdo con usted,
pero si es que el otro no quiere llegar a acuerdo, o sea, pueden haber dinámicas que podrían, o sea, que podrían ir en contra del principio de la buena fe y así, de alguna manera, generar algún tipo de suspicacia o ruido respecto a cómo se desarrollan los procesos. ¿Y eso es un problema? Sí, es un problema. Es un problema porque no olvidemos de que lo que dice el estándar del convenio es que tiene que ser esta cuestión de buena fe y tendiente siempre a llegar a un acuerdo. Pero acá, al intentar diferenciar por querer hacerla mejor, se pueden provocar algún tipo de inconvenientes, sobre todo y pensando en la naturaleza de los proyectos y la cuestión transaccional que siempre está presente en los estudios de impacto ambiental. Ahora, lo mismo, el decreto supremo 40, propiamente tal, en el artículo 85, dice que solamente se va a llegar a acuerdo, dice en el proceso de consulta que se refiere al inciso anterior, participarán los pueblos indígenas afectados de manera exclusiva y deberá efectuarse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. No obstante, el no alcanzar a dicha finalidad no implica la afectación del derecho a la consulta. Aquí debería haber repetido lo que establece en el artículo 7 del decreto en relación al reasentamiento, o sea, haber puesto otro inciso y decir explícitamente que en el caso de reasentamiento, como lo dice el 7, y como lo dice también el artículo 17 del convenio, se tiene que aplicar no tan solo la consulta, sino que el consentimiento previo, libre e informado. Ahí se les fue, pero bueno, uno lo podría decir que está, ¿cierto?, en el artículo 7 del reglamento y así intentar complementar y completar de manera más importante el estándar de la consulta en el Decreto Supremo 40. Entonces, de manera general, vemos que la regulación en el Decreto Supremo 40, uno, no fue consultada previamente el establecimiento de este artículo. Dos, es un poco escueta, es solamente un artículo. Tres, establece el criterio de la afectación directa, que es un sobrerequisito respecto de la susceptibilidad de afectación, respecto a lo que yo les comentaba del área de estudio, del área de influencia, y que también se ha tendido en la práctica a existir procesos diferenciados y únicos y separados, lo cual puede traer algún tipo de inconveniente a la hora de desarrollar el proceso. Y lo último, que debería haber quedado, por último, acá también establecido la hipótesis del reasentamiento, como sí lo establece el artículo 7 de este mismo decreto supremo, para intentar complementar y diferenciar específicamente lo que es la consulta de lo que es el consentimiento previo, libre e informado. Entonces, hemos revisado estos dos decretos que sin duda alguna no se condicen completamente con el estándar de la consulta indígena, que debería mejorar, que se debería revisar de mejor manera, para intentar, insisto, adecuar de mejor manera la forma en cómo se implementa la consulta indígena en nuestro país y que no se restrinja, porque lo que no puede pasar es que mediante un decreto supremo, mediante dos decretos supremos en este caso, se intenten restringir el acceso a la consulta indígena que no tenemos que olvidar nunca que es un derecho humano que está establecido en un tratado internacional ratificado por Chile. Así que con eso terminamos. Le agradezco esta primera parte y dejamos ahora abiertos los micrófonos para sus reflexiones, para que también comenten sus experiencias con procesos de consulta indígena. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta, duda. Está todo clarito. Lo que quieran decir. ¿Algún comentario? ¿Han tenido procesos de consulta? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo no lo han visto? ¿Ha estado complicado? ¿Se ha llevado bien? ¿Ustedes cómo creen que ha sido el proceso?
Parece que no hay ninguna consulta. Roxana, no sé si está por ahí. Si es que no. Señora Yarna, ¿prendió su micrófono? Buenas tardes. Andrés, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ya, vale. Creo que no hay ninguna pregunta o consulta. Bueno, entonces vamos a parar un par de minutos antes de seguir con el siguiente taller, ¿les parece? Son las 16:08. Vamos a partir a las 16:15 el próximo taller y final respecto a la ley indígena, ¿vale? Así que si me dan un par de minutos para tomar un poquito de agüita, nos vemos a las 16:15, ¿vale? Así que estamos en contacto. Gracias.
Manang pipas kawanju, manang imatapas. Atini churu aita, rimay tamunani. Aparis pa ami, tukuro na manang kuyari kunchu. Imas kita, hinas pani, ini kaparis kami. Uyari nis haiki. Uyari nis haiki. Hawani hanayman tutapikas kaypi hawani achkita hinaptu yarini hati niskanta manam pipas kawanchu manam nimata pasatinichu ruayta rimayta munani aparishpami tukuy runa mana uyarinkuchu nimaskayta hinaspanini aparisakmi tukuy kaypay wan ima manam pipas kawanchu manam imatapas atinichu ruayta rimayta munani aparispa ami tukuy runa manang uyari kunchu rimaskayta hinaspani inika paris kami echa parita sumakta takisa chenatan uyarin kaku runakuna yakiska awani aswanana aita uyarunakuna manang ayin tarospa yukanchik uyukunchik atiru askanita waitatarantispa uyarin is haiki uyarin is haiki manchakuy chori maita manchakuy chori maita mírame ahora soy más fuerte mírame ya no tengo miedo ahora sí. Ya, vamos a terminar vamos a tener el último módulo relacionado a la ley indígena. Desde ya tengo que decir que este último módulo relacionado con la ley indígena es más bien un análisis descriptivo de la ley, donde vamos a intentar ver aspectos relevantes, fundamentales de la misma norma, y que en algunos casos quizás van a haber cosas que no se aplican en sus territorios, pero que también es una invitación para que de alguna manera ustedes lo puedan ver y trabajar en sus espacios, sobre todo lo relacionado con el pueblo de Aguita y la recuperación de tierras, porque efectivamente, de hecho lo veíamos ayer, que lamentablemente el reconocimiento del pueblo de Aguita fue básicamente reconociendo que existía, ¿cierto? Pero no se modificaron las reglas relativas al reconocimiento y entrega de tierra, lo que efectivamente es un problema que está ahí y que de alguna manera nos lo han expresado todos sus hermanos y hermanas, y que ahí hay una deuda, y que hay que estar constantemente haciendo esa prevención y ese análisis para que de alguna manera esa cuestión se deba necesariamente corregir. Respecto a la ley indígena, su historia y su contenido, en este taller vamos a revisar la historia de cómo se hizo la ley indígena, los derechos que establece, la institucionalidad indígena que crea, la institucionalidad pública que establece y normas especiales, en este caso para en los pueblos del norte, que en el caso de la tercera y cuarta región alcanza al pueblo Coya. Respecto a la historia de la ley, en cuanto a su contexto político, discusión en el Congreso y participación de los pueblos indígenas, ustedes ahí la pueden encontrar en el aula virtual, el mensaje del presidente Elwin, donde se hace eco de lo que sucedió y de cuál fue su intención al querer ingresar a la tramitación la ley 19253 del año 93, que finalmente fue el año en el cual salió. El contexto político en el cual se desarrolla la discusión y establecimiento de la ley indígena, estamos hablando en un periodo posterior al restablecimiento de la democracia en nuestro país, posterior a la dictadura, donde la transición política
hacia la democracia era el proceso en el cual vivíamos, y esta batería, y una batería de leyes que intentaron abrir el espectro para volver a Chile un país lo más democrático posible, como decía el presidente Erwin, gobernar en la medida de lo posible. Y en ese marco está esta cuestión de la ley indígena, que solamente como un dato, también es parte de los compromisos de campaña política que hizo el entonces candidato Patricio Aylwin, por ahí por el año 89, que se reunió con algunos pueblos en Temuco, en Nueva Imperial, y donde se comprometió a ingresar una ley que tendiera hacia el reconocimiento de los pueblos originarios en nuestro país, y que además se comprometiera a establecer ya sea un servicio público específico que estuviera dedicado a los pueblos indígenas, y en este caso fue finalmente lo que salió como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, o CONADI. Ahora, sin perjuicio de que no tuvo consulta indígena esta norma, bueno, en nuestro país ahí no había Convenio 69, de hecho, la tramitación entre la ley indígena y el Convenio 69 es más o menos coetánea, ingresan casi al mismo tiempo de tramitarse. Imagínense, el Convenio 69 finalmente se demoró prácticamente del 90 al 2000 son 10, del 2000 al 2018 casi 18 años, casi 20 años se demora la tramitación completa del convenio 169 en nuestro país. Entonces, vamos a ver que inclusive hay algún tipo de normas que tienden a ver que están más bien pensadas en el convenio 169 sin que existiera. Entonces ahí hay una cuestión específica que sucedió por un antecedente de tramitación parlamentaria. Y en cuanto a la participación de los pueblos, sin perjuicio que, como le digo, que no hubo consulta indígena, los pueblos sí, de alguna manera sí, trataron de participar de la forma en como podían, a través de un organismo, una institución que se denominó la CEPI, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, donde fueron algunos pueblos, participaron, fueron a la discusión, estuvieron ahí, negociaron de alguna manera la ley con parlamentarios, con senadores y con diputados, y hubo, en la medida de lo que se podía, recordemos, los 90 es muy distinto al país que tenemos hoy día en cuanto a conectividad, en cuanto a acceso de recursos, y de alguna manera hubo alguna participación, así que también se le debe el establecimiento de esta ley a muchos y muchas dirigentes y dirigentas que pudieron de alguna manera participar de este proceso del establecimiento de la ley indígena. Ahora, ¿cuáles son el contenido? Ahí ustedes lo pueden ver, esos son los párrafos, los títulos que establece la ley, de los indígenas y sus culturas y sus comunidades, del reconocimiento y protección del desarrollo de las tierras indígenas, del desarrollo indígena, de la cultura y de educación indígena, sobre la participación, sobre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, normas especiales relativas a los procedimientos judiciales, disposiciones particulares y disposiciones transitorias. Ahora vamos a intentar hacer un análisis sistemático en relación a lo que yo les proponía recién, en relación a esto, a los derechos, a la institucionalidad y a las normas relativas a la tierra y a la propiedad. Primero, respecto de los pueblos que se reconocen. Están establecidos en el artículo 1 de la ley indígena, hoy día son 9, podrían ser 11, y en lo que respecta a los pueblos del norte, tenemos al pueblo Aymara, al pueblo Quechua, al pueblo Atacameño Licanantay, al pueblo Coya y al pueblo de Aguita. Esos son los pueblos del norte que están establecidos en la ley. Y además es posible, porque está en tramitación, que se pueda sumar a ellos el pueblo Chango, que como sabemos es un pueblo costero que tiene presencia desde la segunda región hasta más o menos la quinta región, que está buscando su reconocimiento y está ahora en tramitación en el Senado. O sea, es posible que pasemos de 9 a 11 porque también se está sumando a los pueblos del sur el pueblo Selknam. Así que ahí hay una posibilidad también de que se pueda ampliar este espectro de 9 a 11 pueblos. En cuanto a la forma en cómo la ley establece que los indígenas se pueden organizar colectivamente, ahí específicamente la ley establece dos formas. La primera de ellas, a través de la comunidad indígena, donde dice el artículo 9 que se define como toda agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia indígena y deberá ser
pueblo, pero se omitió derechamente la palabra pueblo y quedó en la palabra etnia. ¿Por qué se omitió la palabra pueblo? Porque se entendió desde la tramitación de la ley que la palabra pueblo tenía una componente política. En tal sentido, como tiene una componente política, desde el punto de vista de los derechos políticos que se le entregan a un pueblo, no se podía dar, y en este caso quedó simplemente con la palabra etnia. Vemos como, inclusive en los 90, bueno, evidentemente, estamos hablando de hace más o menos 30 años atrás, cómo es que, en definitiva, se intenta limitar los derechos simplemente cambiando palabra por palabra, cuando finalmente los pueblos, independientes de póngale como le pongan, en el fondo, van en la lógica de la autonomía, van a seguir realizando sus propias actividades y no por una palabra de más o palabra de menos, esa realidad va a cambiar. Entonces tenemos la comunidad indígena, que se encuentre en una o más de las siguientes situaciones para constituir una comunidad indígena: que provengan de un mismo tronco familiar, que se reconozcan de una jefatura tradicional, que posean, perdón, o hayan poseído tierras indígenas en común, o letra D, que provengan de un mismo poblado antiguo. Esas son las hipótesis para constituir una comunidad indígena. Entonces, primera forma, comunidad indígena. 2, la asociación indígena. Y ahí lo importante, si lo primera es que es una organización de personas de un mismo pueblo, y uno podría decir que la organización más importante, territorial. La B, la asociación indígena, está en el artículo 36, y es más bien una organización de carácter funcional. La agrupación voluntaria y funcional, integrada por a lo menos 25 indígenas que se constituyen en función de algún interés común, de algún interés y objetivo común, de acuerdo a las disposiciones de este párrafo. El párrafo a partir del 36 siguientes de la ley. Y dice: las asociaciones indígenas no podrán atribuirse la representación de comunidad indígena. Cuando en la práctica vemos que efectivamente sí existen asociaciones que sí representan a comunidades, así que ahí de nuevo, una vez más, la ley se ve incluso superada por la misma realidad, que en definitiva esto existe, esto se da porque los pueblos siempre van a tender de alguna manera a organizarse, a buscar intereses comunes, se puede decir, para intentar la reivindicación de sus derechos. ¿Vale? Ahora vamos a revisar respecto a este párrafo o a esta forma de análisis que les propongo. Vamos a revisar cuál es la tierra y las aguas indígenas y su protección. Y para ello vamos a empezar revisando, o vamos a intentar, o les propongo establecer una especie de una sumatoria de normas que dan un eje relativo a qué tipo de sistema respecto del dominio de las aguas y de la tierra se establece en la ley. Y tenemos el 63, el 64, y el 12, el 13 y el 15, que es el del registro de tierra. Y para eso vamos a detener acá y nos vamos a ir a la ley para que la podamos ver. Entonces, vamos a poner compartir. Y vamos a poner compartir acá. Y ley 19253. Entonces dijimos 63 y 64. Disposiciones particulares. Párrafo o título séptimo. Dice párrafo segundo: disposiciones particulares complementarias para los aymaras y atacameños y demás comunidades indígenas del norte del país. Entonces dice, artículo 62, describe cuál es el pueblo aymara, cuál es su ubicación específica, y también describe cuál es el atacameño y su ubicación específica. Y dice, estas disposiciones se aplicarán a otras comunidades indígenas del norte del país, tales como quechuas y coñas. ¿Vale? Entonces, artículo 63 dice: la corporación, en los procesos de saneamiento y constitución de la propiedad de la comunidad señalada en este párrafo, deberá salvaguardar los siguientes tipos de dominio. Los siguientes tipos de dominio. Y dice 3. A, B y C. A, 1. A, tierra de propiedad individualmente considerados, que por lo general comprenden la casa, habitación, terrenos de cultivo y forraje. Tierra individual. 2. Tierra de propiedad de la comunidad indígena. 2b, colectivo pero de comunidad indígena. C, tierras patrimoniales de varias comunidades. Entonces el artículo 63 establece 3 tipos de dominio. 3, individual, colectivo de una comunidad y de varias comunidades. ¿Vale? Artículo 64, aguas.
En las aguas dice se deberá proteger especialmente las aguas de las comunidades maras de Tacameña, pero también por aplicación del 62 también se entiende que son las de los quechua y las de los collas. Entonces dice, serán considerados de bienes de propiedad y de uso de la comunidad indígena establecida por esta ley las aguas que se encuentren en los terrenos de la comunidad. Entonces, si tenemos acá el terreno de la comunidad, todo el agua que esté dentro es de propiedad de la comunidad. Eso es importante de que se pueda entender. En el terreno de la comunidad va a ser, lo que esté dentro va a ser de propiedad de la comunidad. Tales como los ríos, canales, acequias y vertientes, sin perjuicio de los derechos de terceros que hayan inscrito en conformidad al Código de Agua. O sea, puede que coexistan varios tipos de derecho de propiedad, sí, porque sin perjuicio que acá está la propiedad de la comunidad y lo que pasa adentro es de la comunidad, puede que con anterioridad se hayan establecido derechos en favor de terceros. Y eso tampoco, en el fondo, como existe colisión de derechos, tampoco la ley busca decir que por el hecho de ser indígena solamente pueden haber propiedad y agua indígena, sino que también admite que puede que hayan derechos de terceros, y ahí también tenemos un problema. Ahora, inciso segundo, norma de protección respecto de agua. Dice, no se otorgarán nuevos derechos de agua sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y otros acuíferos que surten las aguas de la propiedad de varias comunidades indígenas establecidas por esta ley, sin garantizar en forma previa el normal abastecimiento de las aguas indígenas. Entonces ahí el inciso segundo intenta resolver el problema presentado un poco más arriba. En el caso de que en las propiedades o en la propiedad de la comunidad haya agua y hayan también derechos de tercero, ese derecho del tercero no puede afectar de tal manera al derecho de la propiedad indígena sin garantizar en forma previa el normal abastecimiento del agua a las comunidades afectadas. Y ese normal abastecimiento no tan solo es para el consumo humano, sino que también es para las actividades tradicionales, como agricultura y como la ganadería. Entonces eso tiene que quedar claramente establecido, porque finalmente la ley no busca, por ejemplo, de ninguna manera que en el caso que el particular tenga más derechos que el indígena pueda extraer más derechos y así un poco prácticamente volver inviable el ejercicio mismo del derecho para la comunidad. Eso es importante. Entonces tenemos el 63 y el 64. Luego de esto tenemos el artículo 12 y 13 y 15, que es donde se establece la tierra indígena, su protección, la tierra indígena, su protección, y también el registro mediante el cual se inscribe las tierras indígenas. Entonces, artículo 12, son tierras indígenas. La verdad es que el número 1 hasta la letra C, de aquí para arriba, van a ser más bien relacionados a la tierra mapuche, y del D para abajo, D y 2, 3 y 4, van a ser para los diferentes también y los otros pueblos del país, en especial los del norte. ¿Por qué digo eso? Porque dice que son tierras indígenas, otras formas que el Estado ha usado para ceder y regularizar o entregar o asignar tierras indígenas, y ahí habla del decreto ley número 1939 del 77, que es aquel mediante el cual se administran los bienes del Estado, que viene de la dictadura, y también el decreto ley 2695 del 79, que va a ser aquel que va a regularizar o sanear el proceso de saneamiento de la pequeña propiedad raíz. Ahora también, número 2, entonces, número 2, otra posibilidad de que exista tierra indígena, aquellos que históricamente han ocupado poseen las personas de comunidades mapuche, de Aymara, Rapanui, pascuenses, atacameñas, quechuas, collas, cahuéscar y yamana, siempre que sus derechos sean inscritos en el registro de tierras indígenas que crea esta ley, a solicitud de las respectivas comunidades indígenas o titulares de propiedad. Entonces, en el número 2 se establecen básicamente dos hipótesis, que puede ser una tierra de propiedad individual o colectiva, y a la vez también exige un requisito, que es que esa tierra, esa propiedad debe ser inscrita en el registro para ser considerado como tierra indígena. Luego, el número 3 dice, aquellos que proveniendo los títulos y modos referidos a los números precedentes, se declaren en futuro pertenecientes en propiedad a personas o comunidades indígenas por los tribunales de justicia. Es decir, esa tierra que inicialmente no es indígena, pero que con posterioridad, por un juicio, se convierte en tierra indígena. También, en el caso que también después se inscriba, también pasa a ser parte y pasa a ser tierra indígena. Luego, en el número 4 dice, aquellas que indígenas o sus comunidades reciben el título gratuito del Estado.
la propiedad de las tierras a que se refiere este artículo tendrá como titulares, de nuevo, repite, a personas individuales, personas naturales indígenas, o a la comunidad indígena definida por esta ley, que fue la que vimos nosotros en el artículo 9, en la forma en cómo lo establecimos hace unos minutos. Y por último dice que la tierra indígena estará exenta del pago de contribuciones territoriales. ¿Cómo se protege? Artículo 13. ¿Cómo se protege? Artículo 13. Dice, las tierras a que se refiere el artículo precedente, el 12, por exigirlo el interés nacional, nunca nos olvidemos esa palabra, hay un interés nacional en proteger la tierra indígena, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, grabadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. ¿Qué es lo importante respecto de esto? Que aquí la protección es importante, ya que es absoluta. No podrán ser enajenadas, vendidas, no podrán ser embargadas. Por ejemplo, que un juicio, un banco las quiera perseguir. Grabadas, o sea, algún tipo de gravamen, como por ejemplo podría ser la declaratoria de bien nacional, o sea, de bien familiar, en este caso por algún tribunal de familia o algún tipo de hipoteca, ni adquiridas por prescripción, o sea, no el paso del tiempo, no el abandono, un posible abandono de la tierra no significa que pueda venir un tercero y decir, ¿sabe qué? Yo llevo 5 años casi que me la quiero llevar, me la quiero que le entregue a mi nombre, no se puede. Salvo, y es la única excepción, salvo entre comunidades, o sea, entre comunidades sí puede haber venta, sí puede haber embargo, sí puede haber gravamen, o personas indígenas de la misma etnia, del mismo pueblo. Entonces, la excepción es entre comunidades y entre personas. No de personas con comunidad o de comunidad con personas, sino que entre comunidades o entre personas. Y eso también es importante porque la comunidad, se ha dicho así, que en el caso de que una comunidad indígena sea dueña de una tierra grande, no se la puede repartir a los comuneros, porque eso es lo que no busca la ley. Eso es lo que no busca la ley. Igualmente, vamos a seguir con bueno, y acá dice, no obstante, se permitirá grabarlas previa autorización de la corporación. O sea que hay también una contraexcepción respecto de la regla, donde sí se permite los gravámenes, siempre y cuando lo permita la CONADI. Y este gravamen no podrá comprender la casa habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia. O sea, aun cuando se pudiera gravar de alguna forma, se pudiera hipotecar de alguna forma esta casa, esta vivienda, o pudiera ser susceptible de declaratoria de bien, en este caso familiar, o podría haber algún tipo de, no sé, de servidumbre, por ejemplo, no puede comprender en ningún caso la casa habitación de la familia indígena, porque lo que se protege es de que efectivamente si es que se transfirió tierra, si es que la persona tiene inscrita su tierra indígena y está inscrita también su casa, se proteja a lo menos eso para que no caiga en una situación de indefensión esa familia. Ahora, seguimos con el análisis de la protección de la tierra indígena. Dice, igualmente las tierras cuyos titulares sean comunidades indígenas no podrán ser arrendadas, y la prohibición es absoluta, en las tierras comunitarias, no podrá ser arrendada, dada en comodato, ni cedida a tercero en uso, goce en administración. No podrán. No podrán. En cambio, dice, cuando la tierra sea de parte de un titular individual, no colectivo, individual, las personas naturales indígenas podrán serlo por un plazo no superior a 5 años. Entonces ahí establece una regla de un plazo para establecer, en este caso, la posibilidad de un arriendo hasta por un plazo de 5 años. Es decir, si yo soy una persona individual y tengo mi tierra y esta tierra es indígena, yo la puedo arrendar hasta por un plazo de 5 años, como máximo, como límite único. Y además de eso, en todo caso, estas, en este caso las personas naturales, con autorización de la CONADI, se podrá permutar por tierras no indígenas de similar valor comercial. Es decir, yo tomo una tierra con otra, esta es la indígena, esta es la no indígena, y cuando yo hago una permuta, hago un cambio de tierra por tierra. Esta se desafecta, deja de ser tierra indígena, y la nueva se afecta y pasa a ser tierra indígena. Se cambia. Eso es lo que dice esa parte del artículo. Por último, dice, los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta. Adolecerán de nulidad absoluta. Es decir, que está la posibilidad de que cualquier persona
sea indígena o no indígena, pueda demandar en un tribunal cada vez que exista algún acto o contrato que contravenga esta regla, y el plazo para hacerlo es por un máximo de 10 años. La regla general casi siempre es 5, pero en este caso se da más plazo. 10 años. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque acá existe un interés nacional que tiende a proteger a las tierras indígenas. Y eso es importante, el interés nacional que protege a las tierras indígenas. Y por último, para cerrar esta parte, tenemos que la CONADI, la corporación, abrirá y mantendrá un registro público de tierras indígenas. En este registro se inscribirán todas las tierras a que alude el artículo 12 de esta ley. Su inscripción acreditará la calidad de tierra indígena. La corporación podrá denegar esta inscripción por resolución fundada. Es decir, de que la forma en cómo se acredita que si una tierra es o no es tierra indígena es a través de su inscripción en el registro de tierras indígenas. Y ahí está. Y ahí está en el fondo la forma en cómo la ley razona. Establece dominio, 63, los 3 tipos, individual, de una comunidad, de varias comunidades, colectivo patrimonial, normas relativas a la protección de las aguas, artículo 64 en sus 2 incisos, y además establece cuáles son las tierras indígenas y su protección y su inscripción, para acreditar que efectivamente son tierras indígenas. Entonces, ahí vemos cómo la ley intenta y problematiza la cuestión, pero solamente respecto de la tierra, no respecto al territorio. No se pone en la tesitura, no se pone en el argumento de pensar en el territorio, sino que simplemente se pone la idea de pensar en la tierra. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con nuestra presentación. ¿Cuál es la institucionalidad pública que se crea para la ejecución, en este caso de la política pública indígena? Es a través de la CONADI, y por eso es que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Desde el punto de vista de la función pública, la CONADI, que va a ser la que va a ejecutar, insisto, la política pública en materia indígena, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Desde el punto de vista de la focalización, y esto es quizá algo que ustedes quizás han escuchado, pero que no tienen en sus territorios, que es las áreas de desarrollo indígena, las cuales están establecidas en el artículo 26 de la ley. Se lo voy a mostrar porque el hecho de que no esté, por ejemplo, el Adi Jiguazoraje, que está en Tarapacá, no quiere decir de que no se pueda, sino que ustedes pueden sí solicitar efectivamente que sí existan áreas de desarrollo indígena en su territorio. Y se los voy a mostrar cómo lo establece la ley. Y ahí está. Pueden ver la pantallita, artículo 26, y dice, párrafo segundo, de las áreas de desarrollo indígena, el Ministerio de Planificación y Cooperación, que se entiende que es ahora el Ministerio de Desarrollo Social, a propuesta de la corporación, de la CONADI, podrá establecer áreas de desarrollo indígena que serán espacios territoriales en los que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades. Para su establecimiento deberán concurrir los siguientes criterios. Lo primero, entonces, las ADI son espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio. O sea, no es tan solo la CONADI, sino que son todos los servicios públicos. ¿Y cuáles son los criterios para establecer un territorio como ADI? Espacios territoriales en los que han vivido ancestralmente etnias indígenas o pueblos indígenas, alta concentración de población indígena, existencia de tierras de comunidad o individuo indígena, homogeneidad ecológica y dependencia de recursos naturales para el equilibrio de esos territorios, tales como el manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna. Esos son los criterios para establecer un territorio como área de desarrollo indígena, como ADI, que también ustedes en sus territorios pueden pedir, y también hemos conversado en otros talleres con hermanos y hermanas suyas, que dicen que específicamente se están haciendo las consultas porque la intención es abrir esta cuestión y para que efectivamente, ya sea territorio ya sea para el pueblo Coya en su territorio o para el pueblo de Aguita en su territorio, se pueda declarar un espacio territorial como área de desarrollo indígena. Seguimos adelante y lo hacemos así. Este es el ADI que está en la región de Tarapacá, que tiene su logo, tiene su forma, ¿cierto? Y que tiene su forma específica de cómo se administra. Cada área de desarrollo indígena tiene una forma distinta en cómo se administra. No todas son iguales, cada una tiene que establecer su forma en relación a cómo se va a
establecer un diálogo con el Estado, casi siempre se deja como presidente del ADI al intendente, se deja ahí como autoridad máxima de la región, y además existe un reglamento de sala que establece quién vota, quién no vota, cuáles son los representantes, cómo es que funciona. Cada ADI, cada área de desarrollo tiene una forma distinta, y eso es lo importante, de que hay espacio para la discrecionalidad y para el acuerdo, para llegar a la forma en cómo se regula el área de desarrollo. Y además, hemos visto cuál es el área, el organismo público que se crea para la función pública. Hemos visto también cómo se focaliza a través de la ADI, y también cómo desde el punto de vista de la institucionalidad pública que se crea, desde el punto de vista de la representación y participación de los pueblos en la elaboración de la política pública indígena. Y ahí tenemos el Consejo Nacional de la CONADI, que va a elegir bueno, no son de todos los pueblos, lamentablemente, como ustedes bien deben saber, y que de alguna manera es la forma en cómo los pueblos pueden participar de esta creación de la política pública indígena, y también decidir cosas tan importantes como, por ejemplo, es el plan presupuestario para el año en curso o el próximo año. Entonces, la ley indígena la hemos analizado desde una perspectiva tanto de cómo se organizan los pueblos de manera colectiva, de cómo se organiza la política pública, de cómo se focaliza la política pública, y de cómo también los pueblos participan de la elaboración de la política pública indígena, y además hemos analizado el concepto de tierra y agua, entendiendo de que no se ve lamentablemente la idea de territorio indígena, sino que más bien la ley lo que se encarga es de establecer un sistema de cómo tiende a restituir tierra indígena, ya sea que sea tierra aparentemente fiscal o que sea tierra privada, y para comprar y restablecer también tierra y agua privada, y ahí en ese caso ocupa el fondo de tierra y agua, que también está establecido en el 20A y el 20B de la ley, de esta misma ley indígena. Con eso terminamos el taller y también los 4 talleres. Desde ya les agradezco por su paciencia, por el respeto que me han tenido en cuanto a ser parte del taller. También le agradezco por las opiniones que tuvimos en todos estos días, y también por su participación en un viernes y en un sábado por la tarde. Así que desde ya, muchas gracias, y los dejamos desde ya invitados para el foro webinar final, que va a ser el día lunes en la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, a ti también por la presentación. Abrimos esta ronda final de consultas. Si bien se enmarca dentro de este último módulo, las consultas las podemos hacer extensivas a los contenidos generales del taller. Así es que les invitamos que puedan expresarse a través del chat, o si quieren a través de su audio, ahí a través del micrófono también puedan hacerlo. Somos todo oído para sus consultas. ¿Tienen consultas? ¿No? Señora Mónica. No, ya, todo bien, ya, ok. Nos despedimos, entonces me sumo a los agradecimientos de Juan. Les dejamos invitados para este lunes. El ingreso lo pueden hacer automático de la página de los talleres en el mismo lugar donde se inscribieron. Ahí pueden hacer ingreso directo al seminario, ahí, acceso al webinar, y los va a redirigir inmediatamente al YouTube institucional, al canal institucional de CONADI, porque a través de ese medio van a realizar ¿cómo se dice, Juan? La transmisión. La transmisión. La transmisión. Sí, la van a hacer de manera abierta por el canal de YouTube. También se van a apoyar en las redes sociales institucionales. Así que ustedes pinchan acá, acceso a webinar, y
Los va a redireccionar directamente con el canal de YouTube. Recuerden visitar también nuestra aula virtual. Ahí van a encontrar toda la información de los talleres con su usuario, que es su root, sin punto, sin guión, considerando el dígito verificador, lo mismo la contraseña. Ahí van a encontrar todo el material que les sugiere Juan Carlos. Y también vamos a subir la grabación de este taller. ¿Ya? Así es que, nada, pues también me despido. Les doy las gracias, que tengan muy buenas tardes, que sea hasta un próximo encuentro. Vamos a realizar un segundo ciclo de talleres virtuales, así es que ahí también les vamos a estar avisando para que otras personas de su comunidad que quieran también formarse en esta misma iniciativa lo puedan hacer. Así que les vamos a estar enviando información. También ustedes tienen nuestros contactos, estén visitando la página. Durante estos días ahí vamos a estar subiendo información. Durante el próximo mes, como nos vamos a tener actividad de talleres, les vamos a dar un uso más informativo. Así que ahí también vamos a estar subiendo esa información. Por ahora no, estamos solos con estas capacitaciones de los talleres virtuales que son en formación de derecho indígena. No estamos realizando otro tipo de capacitación. Nos preguntan ahí por el chat. Así es que, nada, pues muchas gracias, fue un gusto. Que tengan muy buena tarde, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao, cuídense, que les vaya bien.